Yo no entiendo que el artículo primero un poco es para ponerle un nombre a la ley, ¿no es cierto? Créase la ley X. A lo mejor no será, a lo mejor conveniente quizás mejorar esa redacción, porque a mí también me da sentido, por eso yo hice dos presentaciones de indicaciones que limita la generación, yo le ponía por limita la utilización, ¿verdad? O de plástico, además la agrega de un solo uso. A lo mejor no sé si habrá quizá una solución alternativa de buscar una mejor redacción a ese artículo, a esa nomenclatura del artículo primero. Bueno, dejémoslo pendiente un rato más. Y lo resolvemos. Ya. Perdón, señor presidente, lo que pasa es que además, más abajo donde se habla del artículo segundo, ese se modifica por un artículo especial que agrega la modificación al otro cuerpo legal. Entonces, más bien esa es la lógica, no es que se esté planteando eliminar el artículo primero completo. Después con los asesores busquemos una... Ok. Si se puede mejorar la redacción y... Muchas gracias. Vamos. De manera que, perdón, las indicaciones 2 y 3 también quedarían pendientes. Ya. Vamos a la indicación número 4 del presidente de la República para reemplazar el artículo primero del objeto de la ley por el siguiente. La presente ley tiene por objeto proteger el medio ambiente mediante la limitación de la entrega de productos de plástico de un solo uso en establecimientos de expendio de comida preparada. Ya. Ya, ¿se ofrece la palabra al Ejecutivo? Sí, muy buenas tardes. Ahí esto lo señalamos en la sesión anterior, ¿cierto? La idea es darle foco a lo que al tema que nos convoca, que tiene que ver específicamente con los plásticos y específicamente con los de un solo uso, ¿cierto? Y ese es el objetivo de la indicación, ¿cierto? Darle un foco bien preciso a lo que viene a continuación después en la ley. Yo entiendo que está bien que el Ejecutivo diga que está de acuerdo, digamos, en el objeto de esta ley, limitar, en fin, la entrega de productos plásticos de un solo uso, establecimiento de expendio de comida preparada, pero eso lo restringe mucho. Solamente entiendo al uso, comillas, en establecimiento de expendio de comida preparada, y entiendo que esta ley va mucho más lejos que eso. Entonces, ahí tenemos una diferencia muy sustantiva con el Ejecutivo que tenemos que terminar de resolver. Sí. Damos la palabra al Ejecutivo. Pida la palabra, pero... Sí. Senadora, ahí el texto refundido, que, tal como está, en este momento incluye, como fue justamente un texto refundido, incluye algunos elementos, por ejemplo, las bolsas plásticas para envío y otro tipo de elementos, pero en cuanto a la regulación para los productos plásticos de un solo uso, que no son bolsas plásticas para envío, también la acota en el artículo 5, lo acota a establecimientos de expendio de alimentos. Nosotros hicimos una propuesta de ajuste semántico solamente, ¿cierto? Pero el alcance que tiene lo que nosotros estamos proponiendo es idéntico en ese sentido al que ya está hoy día en el refundido. Nosotros creemos que eso, como dice la senadora Isabel Allende, limita. Somos partidarios de ir abriendo esto, así que lo que vamos a proponer yo por lo menos es que votemos en contra la indicación. ¿Ya? No sé si... ¿Otros senadores, senadoras? Si no... Todo el trabajo que hizo previo a este proyecto de ley y de la moción que presentaron varios senadores de forma transversal y que fue, como usaron como sustento, fue un proyecto de Oceana que trabajó con Plastic Oceans. Ese proyecto original que se planteó y que incluso se trabajó con el Ministerio en su momento, el foco justamente era el tema de la comida preparada, del expendio de comidas preparadas. Por eso el proyecto y la indicación del Ejecutivo va enfocado en esa vía. Otra cosa es que después con el refundido se incluyeron algunas cosas que quizás quedaron un poco fuera de lugar, pero en el fondo y lo que hemos trabajado con Plastic Oceans, con
con Oceana, y en general lo que se ha trabajado como proyecto base ha sido el tema de la comida expendio, la venta de comida preparada o expendio de comida preparada. Ya, una cosa el foco y lo otro que sea una restricción o que el ámbito esté totalmente definido ahí. O sea, nosotros compartimos que sea el foco, pero no nos limitamos a que exclusivamente ese pueda ser el único foco que tiene. ¿No? Entonces, pongámoslo en votación, pues ya se han dado los argumentos. David, votación. Senador Sandoval. Ah, no. Perdón. En realidad, casi todos nosotros hemos sido coautores de diferentes iniciativas que apuntan, ¿no es cierto?, al objeto de fondo. A mí me da la impresión de que efectivamente en esta modificación, en esta propuesta que hace el Ejecutivo, claro, está como súper limitado a los establecimientos de expendios de comidas preparadas, o sea, pudiendo eventualmente haber otros, no sé, yo entiendo que se discutió harto en las presentaciones que hicieron diferentes entidades respecto de este particular. Pero a nosotros nos interesa, sin duda, el tema de, obviamente, la limitación, no solamente en un ámbito en particular, sino que en ámbito más bien general. Y además de eso, también nos interesa el tema de los problemas asociados. Yo no sé si el tema de la certificación está en otro artículo posterior, por ejemplo. ¿Ya? Como habla del objeto de la ley, es como un resumen del proyecto en su conjunto. ¿Ya? Por lo tanto, si está, siempre parece como, bueno, más vale decirlo que no decirlo. Y me da la impresión a mí que algo faltó quizás en esa indicación del Ejecutivo para agregar algún ámbito en esa dirección. Al final estamos definiendo la cosa global. Presidente. Hay una indicación del senador Sandoval que yo creo que deberíamos ver varios aspectos porque a mí me parece interesante, donde señala para incorporar a continuación de la expresión generación la de utilización. Y hay otra del senador Proens que dice para sustituir la frase protege el medio ambiente mediante la limitación de generación de productos regulados, etcétera, etcétera. A mí, yo rechazaría el Ejecutivo y por lo menos esas dos las incorporaría y las aprobaría, ¿no? Como parte de... Las indicaciones que hace referencia son del artículo primero que quedó pendiente, y lo que estamos hablando ahora es del artículo 1, que es sobre el objeto, y ahí solamente hay indicación del senador Provence, pero insisto que el foco de este proyecto de ley se mantuvo en esto porque justamente el expendio de comidas estaba fuera de la REP, justamente porque el enfoque de esta ley era estos plásticos que son de un solo uso y que además son muy difíciles de reciclar, a diferencia del otro envases y embalajes que están en la ley REP, que sí tienen una reciclabilidad que está mucho, que ya se ha trabajado con las empresas y que sabe que se puede fomentar. En este caso son productos que son de muy difícil reciclabilidad y por eso se puso el foco en estos productos. Por eso se plantea que el foco en estos productos. Yo creo que los argumentos están dados, Jimena. Presidente, es que tuvimos esta conversación en la comisión anterior. La ley REP tiene sus tiempos. O sea, hoy día no hay claridad respecto a cuánto plástico se recicla. Algunos hablan de un 8 o 9% y otros de un 17%. Pero independiente de eso, es bajo. La ley REP tiene, el promedio era el 60% en envases y embalaje. Y acá lo que estamos haciendo es restringirlo. Al final va a ser una ley, yo creo que de poco alcance. Yo voy a votar en contra de la indicación del Ejecutivo porque no creo que al final vulneramos el objeto. Se quita también el tema fomento de la reutilización, porque se asume todo que va a estar en la REP. La REP está vigente hace rato, los reglamentos están pendientes. Entonces, en el contexto actual, o le damos celeridad. Y yo creo que las dos leyes hablan perfectamente. Eso, presidente. Primero, una consulta al Ejecutivo: ¿por qué solamente estos plásticos donde se vende comida preparada? Y lo otro, con respecto a lo que dice la senadora Órdenes, yo creo que si todo esto está incorporado en la ley REP, que está antes que uno llegara acá, ¿por qué no aceleramos el tema de los reglamentos? Porque si no vamos a estar hablando de una ley que no tiene reglamento, que no tiene uso, versus indicaciones que estamos haciendo para apuntar a lo mismo. Y ahí creo que nos vamos a enredar, porque esta ley igual se va a demorar un tiempo, y cuál de las dos cosas
puede salir primero. Si usted hace el esfuerzo del reglamento de la ley REP, a lo mejor muchas de estas discusiones o conversaciones que tenemos acá no tendrían ningún sentido, pero ante el amparo que el reglamento no está, obviamente nosotros vemos estas cosas como un camino de avanzar más rápido, pero yo creo que el tema de fondo es ponerle más marcha a la ley, a los reglamentos, con la finalidad de despejar las dudas. Eso, presidente. Sí. Perdón, es que estaba... adelante. Es que no, perdón, es que estaba viendo como media desfasada, pero acabo de ver bien la indicación del senador Proens y yo estoy de acuerdo, yo creo que clarifica bien el texto. No sé si estoy de acá, pero a mí me da la impresión que apunta a lo que nos proponíamos y lo deja con más claridad. Quedemos con esa. Solo para responder a la consulta del senador Proens, de nuevo, en el fondo, en el texto refundido, el artículo 5 señala: prohíbese la entrega a cualquier título en establecimientos de productos regulados desechables, ¿cierto? Y establecimientos, a su vez, está definido como local de expendio de alimentos con consumo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es un fiel reflejo y solamente ese punto como un poco respondiendo a la pregunta en términos más formales. En términos más sustantivos, creo que también es importante tener presente que el tipo de envases y productos que se entregan al momento en un establecimiento de alimentos, como se envasan o se entregan en el momento, tienen mucha más posibilidad de o ser reemplazados por una versión reutilizable o ser reemplazado por otro tipo de material. O sea, en el fondo, cuando hablamos, por ejemplo, de un material envasado que tiene que tener una vida útil en algunos casos de semanas o meses, ¿cierto? Es mucho más difícil hacer un reemplazo de material, ¿cierto? Y por eso cuando de nuevo, volviendo a un local donde se vende comida, ¿cierto? Ese plato puede ser incluso de un cartón que dure unos 15 minutos y después ya, si es que está por más de 15 minutos, se va a empezar, la celulosa se va a empezar como a ir derritiendo, ¿cierto? Pero esos 15 minutos es lo que uno necesita para comer, ¿cierto? Y por lo tanto, en ese sentido, puede ser fácil el reemplazo desde plástico a otro tipo de materiales, que no es el caso en otros ámbitos, ¿cierto? Entonces, en términos más sustantivos, creo que también es importante eso. Y por último, respecto de la REP, que créanme a mí, porque yo estoy a cargo de liderar ese equipo, que estamos trabajando incansablemente para tener ya la versión final que debiera ir a Consejo de Ministros muy pronto. O sea, realmente esos reglamentos efectivamente los hemos venido trabajando y ya van a ver la luz muy pronto, ¿cierto? Y ahí recordemos que lo que estamos planteando es que al año 2030, en un proceso gradual, ¿cierto?, el 85% de las personas de las viviendas cuenten con recolección puerta a puerta de los productos reciclables, ¿cierto? Entonces va a haber una logística completa que va a empezar a avanzar rápidamente y que además, eso es al año 2030, pero al año 2, ¿cierto? Ya al año 2, todas las comunas que tienen más de 40.000 habitantes tienen que tener por lo menos un punto limpio, ¿cierto? Y eso va aumentando en función de la población, ¿cierto? Entonces, hay una visión de largo plazo que significa que todas las viviendas tengan recolección puerta a puerta, pero también justamente nos queremos hacer a cargo de esto en el corto plazo de forma tal que ya al año 2 todas las comunas más grandes tengan la infraestructura para que los vecinos puedan ir y llevar esos productos reciclables. A lo que se suma el hecho de que el sector privado, viendo estas señales de largo plazo, ya está empezando con una serie de iniciativas que las conversamos el otro día, como el caso de Providencia, Quilicura, Colina, ¿cierto? Y también lo que plantearon en la sesión pasada, que están plantando hacer como todo un esquema de recolección de botellas a lo largo de todo el borde costero. Entonces, ese tipo de iniciativas se van activando en la medida que las señales de largo plazo están, y es lo que estamos haciendo y esperamos tenerlas de aquí a fin de año, ¿cierto? Entonces, eso es un poco, recapitulando un poco el estado de la ley REP. Gracias. Última propuesta: en caso que se decidiera rechazar la indicación del Ejecutivo y en el fondo se aprobara la indicación del senador Proens o lo que venía en el texto refundido, quisiéramos proponer que quedara pendiente solamente el tema de cuáles son los productos regulados, porque la indicación del Ejecutivo hace una nueva definición de los productos regulados, y son más bien productos plásticos de un solo uso.
Y respecto de los plásticos desechables, que nosotros estamos hablando más bien de plásticos compostables y que tiene una razón técnica detrás y bajo una norma chilena que es lo que regula la compostabilidad. Entonces, en caso que se decidiera no ir por la propuesta del Ejecutivo, que pudiéramos mantener eso pendiente para cuando se votara esas definiciones. Bueno, mira, yo pienso que no es bueno limitar al extremo, porque ustedes, por ejemplo, si yo fui fiscalizador de restaurantes y lugares de comida preparada, pero por ejemplo, tú puedes tener bombillas que no estén en lugar de comida preparada, ¿no? Puede que haya un lugar que, por ejemplo, solo tenga venta de bebidas gaseosas, por ejemplo, un kiosco, solo eso. Entonces, nos vamos a ver limitados en un absurdo. Te das cuenta de que estamos limitando algo, pero por la definición nos vamos a ver impedidos de... Puede que eso no ocurra jamás, pero podría ocurrir, ¿ves? Que te ofrecieran bombillas de plástico en un kiosco que no tiene comida, que tiene solo gaseosa. Entonces... Sí, claro, pero imaginen que fuera solo de gaseosas como hay. Entonces, ¿por qué nos vamos a limitar? Y te podrían decir, no, mire, ¿sabe qué? La ley dice que esto que está prohibido en todas partes no está prohibido acá porque yo no soy un lugar de un expendio de comida preparada. Entonces, yo creo que nos pone situaciones que son restrictivas, que son arbitrarias. Entonces, yo propongo que rechacemos eso y después vayamos a las definiciones, como se ha planteado, a buscar una fórmula mejor. David. Sí, presidente. Dos cosas, una sugerencia a propósito informática. Sería bueno que en el archivo del sistema tuviéramos también las presentaciones que se han realizado con anterioridad con este tema, porque uno le cuesta tanto de repente tomar nota y va perdiendo la historia de las otras presentaciones, porque si hubieron presentaciones súper valiosas respecto de este particular y que no se pierdan, porque de repente uno necesita volver a ello. Sería bueno tenerlas acá, solamente agregar esos archivos. Y lo segundo, presidente, yo estaría por aprobar la propuesta de la comisión con la salvedad que me asalta, ¿no es cierto?, respecto de lo que plantea Paulina. Sí, Paulina. Que Sandoval, entiendo, ¿no es cierto? Nunca se sabe. Yo no te lo doy. No te doy firmado nada, pero nunca se sabe. Nadie se sabe de repente. No ha pasado tanta historia. Pero, perdón, presidente, yo dejaría ese tema. Me parece válido el tema de los productos, ¿cómo se llaman? Los productos regulados y los plásticos compostables. Que también hubo una senda presentación bien interesante de los desechables compostables. ¿Aprobaría lo de la comisión? Rechazamos la indicación del Ejecutivo. Afirmativo, y dejaríamos esas dos prevenciones. En forma unánime rechazamos la indicación del Ejecutivo. ¿Y qué pasa con la indicación del senador Proes? ¿Se aprueba? Sí. Ya. Oye, me informan aquí que aquí está lo que yo estoy pidiendo, por si acaso. Que estoy hoy día con tanto movimiento estoy... ¿Por qué no se Hay días buenos y días Después, yo creo que hay otra indicación del senador Sandoval que yo aprobaría. Estamos hablando de un solo uso, yo estoy de acuerdo con eso. Y después... Sí, ¿Entonces está aprobada la del senador Proes? Curiosamente esa es de la indicación del artículo primero, que quedó pendiente, pero además, curiosamente, los plásticos de un solo uso, en la indicación del Ejecutivo lo tomaba en cuenta, decía, hablaba de limitación de entrega de productos plásticos de un solo uso. Por eso habrá que verlo mejor. Yo creo que la restricción que a ustedes les importa es esa, de un solo uso. Sí. Ya, y después estaríamos aprobando la indicación del senador Sandoval y después la del senador Proens, como decía Isabel. La 3 y la 5. La 3 y la 5 la podríamos aprobar y la 5... Sí. Pero, presidente, también. Pero la 3 como... Perdón, vamos a aprobar, tiene que estar grabado. Vamos a aprobar las dos del senador Sandoval, la 1 y la 2, y vamos a aprobar la 2 y la 3. La 2 y la 3. Y
Sí, cambiaron los números. Y vamos a aprobar las del senador Proens. ¿Les parece? ¿Las del senador Pro? Claro. Sí, es una. Es una. Las 5. Es que dijo las. Ya. Bueno, sí. ¿Listo? ¿Seguimos? Ya, el artículo segundo. Vamos a ver la indicación del presidente de la República para las definiciones. Página 2. Indicación número 6. Ahí está. Página 2. Página 2. Indicación número 6, definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por A. Comida preparada. B. Vestibles. Alimentos o comidas de cualquier tipo preparadas por un establecimiento, listas para su consumo, sean frías o calientes. La preparación incluye cocinar, picar, rebanar, mezclar, congelar, calentar, exprimir u otro procesamiento. Se encuentran incluidas aquellas comidas preparadas fuera de un establecimiento pero expendidos en este y cuya fecha de vencimiento o plazo de duración no sea superior a 5 días. La A. Pero yo creo que hay que ir viendo una por una. Sí. O todas juntas, no sé. Son muchas. Sí, y además compararlas con las que están y ver el sentido. Sí, ya sé. Sí, ya sé. Presidente. Presidente. Y a ver, a mí me da la impresión, como nosotros aprobamos el artículo primero de la comisión, y lo que se mencionó, se habla de productos regulados, en la indicación del Ejecutivo se salta esa definición de productos regulados y reemplaza la B por la A, ¿no es cierto?, respecto a las comidas preparadas. Me da la impresión, dado que nosotros dejamos esta anterior, vamos a tener que incorporar evidentemente la indicación, vamos a tener que votar o no lo relativo a productos regulados. Quisiéramos hacer una clarificación. Lo único que no se cambió producto regulado por comida preparada, sino que se ordenó solo por orden alfabético las definiciones. Exacto. Entonces, productos regulados se define en la letra E como productos de plástico de un solo uso. Lo único que se hizo, o sea, habría que ir o bien por el orden del texto refundido o bien por el de la indicación del Ejecutivo, pero cada definición tiene su paralelo en la columna correspondiente. No es que se haya... Lo único que hicimos fue ordenarlo por... Debe haber puesto a la B, a la C, a la partido con la y parece que de hecho reemplazaba la ¿Por qué no miramos cuál es la alternativa de producto regulado de la comisión? Del producto regulado de la comisión, ¿La leo? léala y después... Comida preparada. Ay, me topé, perdón. Ya. Página 2. Página 2, segunda columna. Letra A. Productos regulados. Vasos, tazas, tazones, cubiertos, entre paréntesis, tenedor, cuchara, cuchillo, mezcladores, bombillas, platos, envases o bandejas de comida preparada y sus envases accesorios, tapas, botellas iguales o menores de 500 centímetros cúbicos u otros que cumplan con el propósito de los productos individualizados. Sachets individuales. Pero tenemos indicaciones. Hay indicaciones, pero habría que hacerlo con lo de la página 5, que es la indicación del Ejecutivo. Ya. Pues primero, voy a leer ya. Entonces, cuando lleguemos a la que corresponde. Aquí hay indicaciones, vamos a saltarnos la del Ejecutivo. De los senadores
señoras Allende, Goit y Orden y del senador Girardi, para reemplazar la definición de productos regulados por la siguiente: vasos, tazas, tazones, cubiertos, tenedor, cuchara, cuchillo, mezcladores, bombillas, platos, envases o bandejas de comida preparada y sus envases accesorios, sachets individuales, tapas, botellas individuales u otros que cumplan con el mismo propósito de los productos individualizados. Esta es más amplia. Y después vamos a conversar La indicación número 8 del senador Proens es para sustituirla por la que sigue: productos regulados, vasos, tazas, tazones, cubiertos, que incluye tenedor, cuchara, cuchillo, mezcladores, tapas, bombillas, platos, envases o bandejas de comida preparada, y en general cualquier implemento que cumpla con la finalidad de los anteriores. idea del Ejecutivo ahora para que tengamos una idea y ahí podamos conversar un poco más. No nos olvidemos de la letra E. ¿Es equivalente? La letra E, página 5. ¿Qué es los equivalentes? Productos de plástico de un solo uso: vasos, tazas, tazones, cubiertos, tenedor, cuchara, cuchillo, palillos, pocillos, mezcladores, bombillas, platos, cajas, copas, envases de comida preparada, bandejas, sachets individuales y tapas que no sean de botellas, en tanto no sean reutilizables. Para estos efectos se entenderá que los productos señalados en el párrafo anterior son reutilizables si son usados por el establecimiento en múltiples ocasiones de conformidad con su diseño. Yo le quiero ahora la palabra al Ejecutivo para que opine sobre la distinta alternativa con la versión que ellos tienen. Sí, gracias, senador. En primer lugar, lo que nosotros hicimos fue hacer una revisión exhaustiva del listado, ¿cierto? Habían algunos elementos que no estaban en el texto refundido, por ejemplo, palillos, sushi, por ejemplo, pocillos, copas, sachets individuales, ¿cierto? O sea, en el fondo ampliamos e incorporamos todos los elementos que a nuestro juicio debieran quedar claros. Y lo otro que hicimos fue que aquí lo que veíamos es un potencial riesgo después un problema en la implementación, dado que había algunas definiciones indeterminadas como envases accesorios, ¿cierto? Entonces no queda muy claro cuáles son los envases accesorios y por lo tanto es mejor. Nosotros esto lo conversamos con Oceana y ellos nos decían, por ejemplo, un individual, bueno, entonces pongamos individual, porque envases accesorios sería complejo en términos de la implementación para poder después definir. Y lo mismo decía, otros que cumplan con el propósito de los productos individualizados, ¿cierto? También puede generar, a juicio nuestro, un problema posterior, porque acordémonos que esto va a quedar para fiscalización de las municipalidades y las sanciones van a recaer en los juzgados de policía local y por lo tanto lo ideal es que tengan la información lo más clara posible en la misma ley y eso es lo que estamos planteando y por eso quisimos ser sumamente exhaustivos en incorporar todos los otros elementos que vemos que se usan de forma indiscriminada, ¿cierto? Y por supuesto, algo que ya hemos planteado en las ocasiones anteriores tiene que ver con que a juicio nuestro no es una buena idea incorporar en esta ley la botella, ¿cierto? Lo planteé en la reunión anterior, o sea, en el fondo estamos convencidos que necesitamos hacernos cargo de la botella, está clarísimo, pero estamos convencidos que la REP en este caso es el camino, a diferencia de otros productos, como comentaba el otro día, que por ejemplo los palillos, los revolvedores, muchos de los productos que están listados aquí no son y no van a ser envases, ¿cierto? Y por lo tanto ellos, esos sí o sí tienen que estar regulados aquí. Hay otros que incluso son envases, por ejemplo los vasos con sus tapas, eso es un envase de servicio, va a estar regulado por la ley REP, pero la ley REP es poco lo que los va a apretar porque son envases que son muy difíciles de reciclar, ¿cierto? Y después tenemos la botella que es un envase que va a ser el que más se va a reciclar, que ya es el que más hoy día se recicla. Es un producto que tiene un mercado, que va a tener más mercado después de lo que vimos la semana pasada, que se va a instalar en Chile una planta botella a botella para transformar
esas botellas de nuevo en botellas, o sea, economía circular total. Las recomendaciones de las Naciones Unidas para productos compostables son enfocarse en los nichos de productos más complejos. Repasábamos también la vez anterior la experiencia internacional, la Unión Europea, antes de ello Francia, Canadá, Japón, Taiwán, Australia, varios estados de Estados Unidos, ciudades en Estados Unidos que tienen prohibiciones de este tipo. Ninguno incorpora la botella, la única excepción es Costa Rica, pero Costa Rica no tiene ley REP, ¿cierto? Entonces, vemos que tenemos todo eso y además la complejidad que puede significar. Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? La botella de Tetra Pak es una alternativa que muy probablemente va a reemplazar la botella de cartón para líquidos en el nombre genérico, ¿cierto? Que probablemente va a reemplazar y esa botella difícilmente se puede reciclar. Yo les comentaba el otro día con los recicladores de base que me toca conversar a lo largo de todo el país, nadie les recibe el Tetra Pak. Hay una visión de que ese material se puede reciclar, pero en la práctica no se está reciclando, no se lo están comprando y lo que ellos pueden hoy día vender y vender a un precio razonable que les permite generar una cantidad de ingresos necesarios para mantener a su familia, ¿cierto? Tiene que ver con las latas de aluminio y tiene que ver con el plástico PET, ¿cierto? Si lo cambiamos a Tetra Pak, estamos generando un problema también en ese ámbito, ¿cierto? En el ámbito social. Entonces, por ese conjunto de razones que ya hemos expuesto antes, pero solamente para reiterarlo, especialmente también porque el presidente la semana pasada no estuvo, ¿cierto? Nos parece importante dejar eso que sea, digamos, un producto REP. Eso es lo que hemos planteado. La palabra a la senadora Jimena Ordene. Gracias, presidente. Acá hay varias indicaciones. La del Ejecutivo, claro, reemplaza la ley REP y retira la botella. Yo creo que esa va a ser parte de las conversaciones esenciales en la discusión de esta ley. Yo valoro que se hayan incorporado otros elementos, pero claro, es un único uso. Después, nosotros hemos propuesto la indicación nuestra, no eliminamos la botella, pero ya no hablamos como lo aprobamos en la comisión de 500 cc, sino de 1 litro. Y eso la definimos como una botella individual. Y hay otra del senador Proens que también, una observación personal, tiene que ver con, para mí el tema de la botella es esencial porque al 2050 los océanos van a tener más plástico que peces. Esa es una proyección que ha hecho Naciones Unidas. Mucho del plástico que está ya contaminando los océanos son botellas pequeñas. Y el sistema de reciclaje en Chile es incipiente. Entonces, los países que lo tienen también tienen una planta reciclada. Hay un ejercicio ahí. Por eso creo que estas dos leyes hablan y en esta ley yo me voy a inclinar por incorporar las botellas PET. David, por favor. Sí, estamos viendo la E en subsidio de la A, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, respecto al particular, me dio a mí mucho sentido respecto a propósito de lo que señalas tú, Jimena, de las botellas y la medida. ¿Ya? La chispeza, como decía, ¿no es cierto?, alguien por ahí del chileno, ya le va a subir un cc o le va a bajar un cc, ¿no es cierto?, y va a quedar en el tema. Y además de eso me parece también relevante lo que plantean, que hay muchas personas que en su colación no te lleva una botella grande, te lleva una botella chiquitita, que es la colación, particularmente los niños, a lo mejor el jugo, no sé, ¿te fijas? A lo mejor lo que hay que regular ahí es la calidad de la botella, y ahí yo creo que habrá que pensar en alguna forma, ¿ya?, alternativa para ese tema. Del resto, creo que estamos por lo menos alineados en algunas cosas fundamentales en el proyecto, presidente. Sí, mira, yo pienso que el tema central aquí, la discusión es la botella, para que pongamos el punto real, ¿sabes? Porque la diferencia más sustantiva y los objetos del Ejecutivo son sacar la botella de esto. Pero Jimena tiene un punto. Tenemos una ley REP que es una virtualidad. Ustedes dicen se acerca algo a la REP de la botella, pero la ley REP no tiene reglamento ni nada. Yo pienso, si no hay REP activa y formal y funcionando, yo pienso que hay que regular la botella y habrá que regularla acá, a menos que ustedes discutan esto, le demos un poco plazo y saquen ese reglamento, porque si no, esto queda en tierra de nadie, ¿te das cuenta? Y lo que nosotros no vamos a dejar es dejar esto en tierra de nadie. ¿Por qué? Porque yo me dedico a la fotografía y les puedo traer
decenas de playas, de bordes de río, de lugares maravillosos de este país contaminados por botellas. Ni siquiera son bolsas plásticas, son botellas. O construimos un instrumento para regular esto, y puede estar en la ley REP o puede estar acá, pero hoy día la ley REP es una entelequia. Entonces, o tomamos una decisión de fondo, pero nosotros no podemos dejar esto en tierra de nadie. Y sacarle a esta ley, hoy día dejarla en tierra de nadie. Entonces, ¿ustedes están dispuestos a sacar ahora la ley REP y los reglamentos y aprobarlo ahora? O si no, de verdad, lo que nosotros no podemos es... Entonces yo les propongo que, como este es un tema complejo, analicémoslo bien, veámoslo, pero yo comparto la opinión de Jimena. O sea, el problema hoy día que tenemos, más importante de contaminación, son las botellas. Y no tenemos instrumentos reales de gestión. Ustedes no quieren que esté acá, pero lo otro es por el momento un volador de luces. Entonces, no sé si les parece que... Pero tiene que haber un instrumento. Si no está lo vamos a hacer acá. Gracias, presidente. Yo creo que lo que habría que pedirle al Ejecutivo es una carta acá con respecto a los reglamentos. Porque eso nos va a dar el tiempo para poder, o avanzamos acá, o lo esperamos usted. Y ese compromiso tiene que ser hecho por usted ante la comisión. Más que una carta acá, yo creo que los reglamentos ya sabemos lo que tienen que tener. O sea, ya ha pasado tiempo suficiente, hacemos leyes que finalmente son letra muerta en el papel. Entonces, o se aprueba el reglamento o se aprueba la ley. Elijan. Pero en alguna parte tiene que resolverse este problema, porque nosotros lo que no vamos a hacer es hacer una ley para mirar para el techo y hacernos los lesos. Eso no va a ocurrir. O reglamento presentado o lo ponemos en la ley. Entonces, una de dos. Y el reglamento tenemos que revisarlo, evidentemente. No sé si estamos de acuerdo en eso. Entonces, es una decisión política de ustedes. Si no hay reglamento presentado, nosotros lo vamos a aprobar acá. Eso, por lo menos en mi opinión, porque no podemos dejar esto... esa es la opinión de la comisión. Sí. Juégate. O sea, nosotros estamos, no sé si lo comenté en la sesión anterior, pero recibimos 1.512 entradas, que no son 1.512 observaciones, son muchas más observaciones. Una de esas 1.512 entradas es un documento de 60 páginas llena de observaciones al reglamento. Entonces, justamente en este momento lo que estamos es procesando esa cantidad muy, muy grande de observaciones que recibimos durante el periodo de consulta pública. Estamos avanzando firmemente en tener ya la propuesta final que debiera ir a Consejo de Ministros o sea, si nosotros queremos, si nosotros vamos a dar respuesta, como tenemos que dar respuesta, porque nos hemos tomado estamos revisando con muchísimo detalle cada una de esas observaciones, evaluando el mérito de cada una de ellas. Tampoco podemos comprometer esto para mañana, ¿cierto? Pero efectivamente podemos pensar en una carta Gantt, que de hecho la tenemos, ¿cierto? O sea, está contemplado tener esto dentro de este año, ¿cierto? Dentro de un año que ya le quedan 10 semanas, ¿cierto? O menos, 9 semanas. Entonces, ese es el tiempo que nosotros tenemos. Nosotros coincidimos plenamente, y esto lo señalamos en la sesión anterior, coincidimos plenamente con la necesidad de hacernos cargo de la botella, plenamente, ¿cierto? Solamente lo que no queremos es que el remedio termine siendo peor que la enfermedad, ¿cierto? Y que prohibamos esta botella y nos aparezcan otras botellas, que esas terminen también en el mar, y que además no se puedan reciclar, y por lo tanto estemos generando un problema más complejo que el que queremos resolver, ¿cierto? Ese es el planteamiento, pero vamos a tomar el punto de la comisión. Muchas gracias. Bueno, miren, yo pienso que no tenemos mucha alternativa. Ustedes tienen que plantearle a su ministra y a su equipo la decisión de la comisión. ¿Sí? Lo que nosotros no vamos a dejar es dejar esto en el aire. O sea, o lo regulamos en la ley que estamos discutiendo, o tenemos a la vista los reglamentos. Elijan una de dos, pero ya con ese argumento se podrían demorar 6 meses más, y la ley REP, que es muy importante, tampoco traer. Entonces, estamos dando esa posibilidad, decíanlo ustedes. Si no hay, lo haremos en esta ley.
¿Seguimos? Sí. Ya quedaron pendientes las indicaciones 7, 8 y la letra E de la indicación número 2 del Ejecutivo. Ahora vamos a la... y la 9, sí. Ahora vamos a la indicación que corresponde a la definición de comida preparada, a las indicaciones que corresponden a la definición de comida preparada. Está la letra A y la indicación número 10. La letra A del Ejecutivo, primero, el texto aprobado por la Comisión señala lo siguiente. Comida preparada. Elaboraciones culinarias preparadas en los establecimientos listos para su consumo, sean fríos o calientes. La preparación incluye cocinar, picar, rebanar, mezclar, congelar, calentar, exprimir u otro procesamiento. Se encuentran incluidas aquellas elaboraciones culinarias preparadas fuera de los establecimientos, pero expendidos en ellos cuya fecha de vencimiento o plazo de duración no sea superior a 6 días. Ya, la indicación del senador Proens es para eliminar las frases sean fríos o calientes y la preparación incluye cocinar, picar, rebanar, mezclar, congelar, calentar, exprimir u otro procesamiento. En tanto, la del Ejecutivo la reemplaza por la siguiente. Comida preparada, bebestibles, alimentos o comidas de cualquier tipo preparadas para un establecimiento listas para su consumo, sean frías o calientes. La preparación incluye cocinar, picar, rebanar, mezclar, congelar, calentar, exprimir u otro procesamiento. Se encuentran incluidas aquellas, es la misma, pero separa el párrafo Y cambiamos los días. y superior a 5 días por superior a 6 días. Eso es. Pone menos días. Se ofrece la palabra. Gracias, señor presidente. Acá en general se mantuvo casi la misma definición. Sí. La única diferencia está asociada a que en vez de hablar de elaboraciones culinarias, quisimos simplificar un poco la nomenclatura y dijimos bebestibles, alimento, comida preparada de cualquier tipo, para que sea más asible la definición. Y modificamos el plazo de 6 a 5 días porque esto está asociado a aquellas comidas preparadas que son alimentos para consumo, lo que están definidos en el artículo 106, número 31 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, como aquellos alimentos destinados por el productor o el fabricante o envasador al consumo humano directo sin necesidad de cocinado u otro tipo de transformación eficaz para eliminar o reducir a un nivel aceptable los microorganismos peligrosos. Y por su parte, el artículo 174 del mismo reglamento señala que estos alimentos listos para el consumo son aquellos que tienen una vía útil en refrigeración por un lapso de menos 5 días. O sea, lo que se quiso regular son aquellas comidas preparadas que están listas para el consumo de corta duración y el plazo está asociado a la normativa sanitaria aplicable, de forma que no aplique para aquellas comidas preparadas que tienen vencimientos mayores como los yogures o en el fondo las leches, el alimento refrigerado. Digamos, me parece que yo comparto el criterio de ser un poquito más estricto en el tema de los días respecto a los alimentos preparados, porque estamos hablando de alimentos que son perecibles. Entonces, establecer un rango de protección mayor. Y yo en lo personal no tengo problemas con la modificación que hace el Ejecutivo, así que propongo que la cambiemos y aprobemos la indicación del Ejecutivo que está ahí, que no es un aporte. Y retira de los platos fríos y calientes, eso no lo entendí muy bien, pero bueno. ¿Cómo se prepara la comida? ¿No en el fondo? ¿Sea frío o caliente? Es que justamente da lo mismo si son frío o caliente. Por eso. Son comidas preparadas. Se puede comer un sándwich frío, es comida preparado, se puede comer un hot dog tibio, es comida... Sí, o sea, la misma comida se estira. Oye, o se entrega congelada. Nosotros citamos a la 1, le quiero pedir disculpas porque tengo una reunión. No, sí, está bien. Acá con toda la gente que tenemos, así que le vamos a pedir si podemos levantar la sesión. Aprobada 5 por 0, letra B, retirada. El número 10, retirada. Discutan el tema en serio de la ley. Listo, eso fue. Estoy pasando muy bien mis noches en eso, así que no sé, tenemos el punto. Ay, qué raro. ¿Asustaste por lo de afuera? Yo también. Como que me desconcentré. Como...